Más que lo que ha surgido es el resultado entre la colaboración que hay entre Saxum en este caso y Martín Berasategui, una colaboración profesional de asesoramiento de espacios, precisamente entre ellos de espacios para restaurantes, hoteles y cafeterías. Es una colaboración de lujo en el que tanto en este caso Saxum como Martín Berasategui están muy contentos de poder hacer esto de manera conjunta porque aportan soluciones profesionales a espacios que son tan importantes en nuestro desarrollo turístico y en nuestro desarrollo económico en general. Podéis pasar por la web porque ya está el primer capítulo, de hecho está ya hace unos días el primer capítulo expuesto y colgado y hace muy poquito y si no en breves minutos se va a poder ver también el segundo capítulo, que el protagonista evidentemente es Martín Berasategui, él nos va guiando por aspectos de su vida, de cómo llega a ser el cocinero que es hoy uno de los más laureados del mundo, 10 estrellas Michelin, ni más ni menos. En breves minutos va a estar él aquí con nosotros, pero evidentemente después de la presentación a la prensa de esto que os estoy contando, tenía unas entrevistas pendientes, así que lo que vamos a hacer es empezar con esta fase. Pero primero lo que vamos a hacer es ver un avance de lo que son estos capítulos, ¿verdad?, de La sombra de Berasategui, que nos van a llevar de la mano para conocerle un poquito más. Así que, si os parece, vemos el avance. Bueno, la serie documental está producida por Saxum, que es una de las partes que va a estar aquí exponiendo todo lo que vamos a mostrar y de lo que vamos a hablar en esta mesa redonda. Y como habéis visto, pues Martín está acompañado pues por Miquel Iturriaga, también por Adela Úcar, la periodista del formato 21 días, y como no también por su amigo, colaborador, socio David de Jorge. Yo creo que es un buen momento para que os paséis y conozcáis más al chef de las 10 estrellas Michelin. En sus asientos habrán podido ver que tienen este tarjetón. Este tarjetón
tienen aquí un código BIDI, pueden, si lo accionan, si pasan su teléfono móvil, van a poder pasar por la nueva página web de Saxum, una página web que ustedes van a poder conocer en primicia, porque todavía no está en abierto para todo el mundo, pero si pasan por aquí van a poder conocer Saxum y todo lo que ofrece en sistemas de climatización y de cerramientos de espacios para restaurantes, hoteles, también cafeterías y también de manera privada, porque la empresa se dedica a todo esto. Bueno, a continuación vamos a tener esta mesa redonda, que es lo que nos ocupa aquí, para hablar exactamente de cuáles son las perspectivas en arquitectura para espacios Horeca. En esta mesa redonda, evidentemente, yo no estoy sola. Me acompañan personas que tienen de alguna manera relación más o menos directa con este tipo de empresas. Para nosotros es verdad que es muy importante poder estar aquí exactamente en COAM, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, pues porque todos ustedes o son o están en camino de ser arquitectos y su punto de vista como profesionales es muy importante, porque gracias a su conocimiento, a su trabajo y, por supuesto, a su creatividad, lo que hacen es aportarnos soluciones a las necesidades, a los gustos y a las tendencias de los clientes, de los usuarios, que al fin y al cabo somos todos los que estamos aquí, sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que buscamos en los espacios, y vosotros tenéis la capacidad de traducir todo eso en una manera creativa, convirtiendo y haciendo espacios verdaderamente maravillosos, muchas veces gracias también a productos como los que en este caso nos ocupan y son los que ofrece la empresa Saxum. Empezando enfrente mío tenemos a Inma López Vadillo. Bueno, Inma, seguro que muchos de vosotros la reconocéis. Ella se define a sí misma como una periodista todoterreno, pero ella trabaja en Telemadrid haciendo fácil algo que no lo es tanto, ¿verdad? Que es esa información económica y financiera. Pero Inma tiene la capacidad de hacernos llegar toda esa información que a veces es muy necesaria para entender el mundo y nuestro entorno, pero que a veces tiene un punto más de farragoso. Bueno, pues ella tiene la capacidad de hacerlo de una manera sencilla, clara y directa. Inma es Premio San Cayetano de Periodismo 2017, un premio que concede el Colegio Oficial de Administradores de Madrid, y en concreto a ella se lo otorgaron por la manera que tuvo de relatar en su momento la puesta en marcha de la nueva ley de autónomos y todas las implicaciones que tiene para todos los que somos autónomos. Ella en esta mesa redonda, aparte de su experiencia como periodista económica, pues nos va a dar los datos más relevantes del sector, así como las tendencias turísticas que podemos ver plasmadas en nuestra ciudad, como ciudad acogedora de turistas y turistas gastronómicos en la mayoría de los casos. Al lado de Inma, pues hay otro profesional dentro de esta industria, conocedor mucho de todo lo que tiene que ver con la industria Horeca y de lo que nos ocupa en este caso de Saxum, porque él es prescriptor de proyectos del grupo Saxum y miembro del equipo comercial desde hace 6 años. Su labor en la empresa precisamente trata de hacer de puente o de interlocutor, en este caso con ustedes, muchas veces con los arquitectos, porque él se encarga de informar y asesorar cada vez que se pone en marcha un nuevo proyecto. Aquí tenemos a Martín. Gracias, que te llevamos corriendo. Bueno, como decía Antonio, nos va a dar los detalles en este caso, de producto de Saxum. Y bueno, lo más interesante para todos los que estamos aquí es que nos vas a ilustrar, ¿verdad?, con proyectos concretos, ejecutados, siempre respondiendo a una necesidad del cliente, y veremos ese resultado final, ¿no? Y bueno, recién incorporado aquí en esta mesa redonda, casi no necesita presentación, pero yo tengo el gusto de presentarlo porque no siempre estoy tan bien acompañada, por supuesto, por Inma y Antonio, pero como no, una persona a la que admiro sobre todo por su capacidad de trabajo y por embajador como es de la marca España por todos los sitios. Es uno de los máximos exponentes de la alta cocina española, tiene más de 17 establecimientos dedicados a la restauración, por lo tanto él sabe muy bien qué es lo que necesita para crearse esta experiencia de clientes.
tiene 10 estrellas Michelin, es el cocinero con más estrellas Michelin de toda España, el tercero más laureado a nivel mundial, y él, creo que es muy importante su punto de vista, aparte de por todo esto, sino porque nos va a dar la visión de qué es lo que necesita en arquitectura y restauración la alta cocina, sobre todo para trasladar a los usuarios esa experiencia de cliente que vamos buscando. Ellos son las personas que nos van a acompañar en esta mesa redonda. Esperemos que sea una conversación interesante para todos ustedes que nos están acompañando, y por supuesto decirles que al final de nuestras intervenciones vamos a dar paso a que puedan hacer la pregunta que quieran, a comentar algo de lo que escuchen aquí, a aportarnos su punto de vista, porque es muy importante e interesante para nosotros. Así que, si os parece, vamos a entrar ya de lleno en lo que nos ocupa. Y a mí me gustaría saber concretamente, voy a repartir los micros porque tenemos que utilizar el micrófono de mano. Martín, Antonio, Inma, me gustaría saber desde vuestra experiencia si podemos hacer una radiografía de cuál es el estado de la industria HoReCa. HoReCa, entendemos, todo el mundo lo sabemos, pero por si hay alguien que no sabe de qué estamos hablando hablando de la industria de hoteles, de restaurantes y de cafeterías. Es decir, es una industria que está en constante crecimiento, es una industria que se adapta a nuevas necesidades. ¿Cuál es el volumen de negocio, las expectativas de futuro? ¿Cuál es el estado de salud en líneas generales desde vuestra experiencia y profesión? ¿Qué podemos decir? Inma, ¿te atreves tú primera como periodista a romper un poco? Bueno, ¿me escucháis bien? Bueno, he estado recopilando estos días algunos datos sobre el sector turístico. Yo creo que el turismo es uno de esos sectores que sirve sobre todo de termómetro de cómo funciona un país. Es muy sensible a la economía, es muy sensible a los cambios, y en general los datos lo que nos dicen es que el sector turístico va moderadamente bien. Por ejemplo, tengo muchos datos, tampoco quiero abrumaros. En la parte de turismo nacional, pues en 2018 ha crecido un 1%. Los españoles viajan 175 millones de veces al año. Se gastan 30.000 millones de euros, que es unas cifras absolutamente sorprendentes. El turismo extranjero va bien. Hasta agosto nos han visitado 82,8 millones de personas, que de media están 7 días y medio, y se dejan por viaje 1.086 euros. A toda esa gente además hay que darla de comer, y si es posible darla de comer bien, sabroso, para que vuelvan, porque la gastronomía es marca España, desde mi punto de vista, una de las señas de identidad de nuestro país para que consigamos hacer un turismo de calidad y un turismo que vuelva, que repita. Hay cálculos que he recopilado estos días. Por ejemplo, hay 3.000 millones de servicios de cocina al año que se dan, que son cifras realmente sorprendentes. A pesar del Brexit, nos han visitado 19 millones de británicos. A pesar del Brexit, a pesar de Thomas Cook. Yo creo que la industria española, que el turismo es un 11% del PIB, es uno de nuestros grandes baluartes. Y desde luego tiene retos pendientes. Hace unos años, el Ministerio de Turismo, en una rueda de prensa, nos presentó una campaña muy curiosa en la que se hablaba de Sun, Sad, Smile. Es decir, el turismo español era playa, costa, sol, pero también era la sonrisa de todos nosotros, de toda la gente que se dedica al turismo. Hay retos pendientes, evidentemente, en ese turismo, que además hay datos. Se van a abrir 1.000 establecimientos, por ejemplo, de restauración este año. O sea, yo creo que es un sector muy dinámico, acostumbrado a enfrentarse a esas incertidumbres. Somos un país, todos lo sabemos, que tenemos casi, bueno, vamos a votar cada rato, ¿no? Todos los años. Muchas veces, sí. Entre medias vamos al trabajo, diseñamos edificios, damos de comer, yo informo cada día en la tele, y mientras tanto el país sigue, pero siguen esas incertidumbres. Y algunos de los retos, pues es que yo creo que cada vez más el turismo, creo que también deberíamos de plantearlo como tema, queremos un turismo masivo que consigue gentrificar zonas interiores como Madrid, como Barcelona, o queremos un turismo de calidad, ese turismo
que cada vez más en los hoteles, por ejemplo, llenamos. El porcentaje de gente que va a hoteles de 4 y 5 estrellas es un 60% frente a otras modalidades. Queremos un turismo que ofrezca experiencias únicas, porque ya mucha gente que viene y que se deja dinero en nuestro país no quiere sol y playa exclusivamente. Ahí retomaremos a ver esos retos, cómo se pueden ir afrontando, pero me parece que son unos planteamientos muy interesantes los que nos dices, porque es verdad que ese sería un poco el objetivo. ¿Cómo podemos conseguir ese turismo de calidad? Hay que hacer una serie de cosas que vamos a ir conociendo ahora mismo seguramente. Antonio, tú que trabajas directamente con el empresario, ¿cómo ves tú que está el sector? ¿Hay positivismo, crecimiento, ganas de experimentar con nuevas maneras o nuevas experiencias al cliente? Bueno, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, a ver, yo la verdad es que tengo dos visiones, realmente la mía como usuario, como la tenemos todos, y como profesional. Y como profesional es verdad que Saxum hace unos años apostó por meternos muy a fondo con todo el sector Horeca, porque ya veíamos los indicadores económicos que había y todo, al final, en todo lo que nosotros nos basamos, sí se veía que iba a haber un incremento importante en la construcción de hoteles, que vosotros lo sabéis, en la construcción y en la reforma, porque no solamente obra nueva, sino que se han reformado muchísimos hoteles. Ahora mismo aquí en Madrid tenemos el Hotel Ritz, que está en plena reforma. Y nosotros sí que apostamos por ese lado porque es cierto, y eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, en nuestro mundo, que es la protección solar, es donde quizás vosotros no lo tenéis tan claro o lo veis más difícil porque no os lo enseñan tampoco tan a fondo como estamos nosotros acostumbrados, que es nuestro trabajo. Entonces, viviendo en el país que vivimos, como decías, a ver, hay comunidades autónomas como la Comunidad de Murcia que su eslogan es "donde vive el sol". Es que el sol vive en España. Claro. Y nadie parece que se preocupa del tema de la protección solar. Y ahí es donde nosotros vimos la oportunidad. Yo os podría decir, como encargado de proyectos en la empresa, que un 80% de los proyectos que entran importantes están todos relacionados con el sector Horeca, si no es más, ¿eh? O sea, para que veáis la magnitud de lo que es el sector, porque efectivamente es un sector que no solo ha crecido y seguirá creciendo, porque efectivamente la gente busca vivir una experiencia, pero una experiencia agradable. ¿Cuántas veces estamos en un restaurante y aunque la comida sea maravillosa, si no es agradable, la temperatura no es adecuada, tengo deslumbramientos? No, la comida puede ser maravillosa, pero no, al final nos vamos con ese mal sabor de boca. Y aquí es donde entra Saxum con todo el tema de la protección solar. Muy bien, ahí tenemos vías para explorar en esta mesa redonda. Martín, desde tu punto de vista y como trabajador en varios establecimientos del sector, ¿cuál es el estado de salud? ¿Hay más demanda, crecimiento? ¿Hacia dónde va? Bueno, yo, primero, gracias de que estéis aquí delante todos. Yo vengo de una generación de cocineros que cuando empezamos en la cocina no había escuelas de cocina, no había universidades, por supuesto que no había turismo gastronómico, y detrás de todo lo que veis del turismo gastronómico hay un montón de generaciones que se han dejado la vida para el arte de hacer feliz, de transportar felicidad desde la cocina, desde el servicio, desde un montón de cosas, pero que tenemos que ser inconformistas, que no nos podemos conformar con que las cosas a día de hoy están súper bien. Yo creo que hay que intentar meter a la gente en la cabeza que lo que hemos conseguido nos sirve para llegar hasta aquí, pero que estamos en un país maravilloso y que tenemos que luchar hombro con hombro todos. Y yo siempre suelo decir que Martín Berasategui no es yo, Martín Berasategui es nosotros, y en ese nosotros estáis todos vosotros, los arquitectos. ¿Qué os voy a decir yo de Saxum? Saxum me ha cambiado la vida, me está haciendo vivir un sueño, y yo no pensaba que en mis casas se iba a estar tan a gusto. Y lo único que soy es cocinero, ¿eh? No creéis que tengo misma estatura yo de pie que vosotros sentados. O sea que, y bueno, lo mejor está por ver en el país, porque es un país trabajador, luchador, inconformista, y es un país que está haciendo historia, pero que tenemos que hacerlo cada día mejor. Y sobre todo nos lo tenemos que creer desde la humildad,
pero no tenemos que tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en hacer cosas. ¿Y por qué tenemos que arrugarnos? ¿O por qué tenemos que encogernos? ¿Por qué? Si como digo yo, cuando doy la mano en cualquier país del mundo tienen 5 dedos como yo. Igual algunos son más larguitos, otros más cortitos, pero todos tienen 5 dedos. Lo que hay que ser es luchadores, buena gente, creer en el éxito del trabajo en equipo y nunca pensar que ni arquitectos, ni cocineros, ni periodistas pensar en yo. Hay que pensar en nosotros. Y este es un país maravilloso y que tiene mucho que decir y que está más en forma que nunca, que tenemos la mejor salud que hemos tenido nunca y bueno, deciros que cuando yo era chaval, pues por mi país pasaban los gourmets del mundo para visitar la obra que hacen y harán muy bien otros países. Y a mí me sacaba el coraje cuando oía decir que qué pena que los cocineros italianos se venden bien por el mundo, que los cocineros japoneses se venden muy bien por el mundo, o los cocineros franceses, por poneros 3 ejemplos. Y yo siempre decía, yo siempre he sido una persona con mucho garrote, que garrote no es otra cosa que deciros carácter, ganas, actitud y un montón de cosas que hay que tener en la vida para hacer algo. Y bueno, yo siempre decía que soñaba que si un día tenía oportunidad, iba a ser vitalmente importante el miedo a perder, a dar el primer paso y enseñar al mundo sin pereza ni vergüenza que una de las muchísimas cosas que se hacen en este país bien es la cocina, ¿no? La cocina y la gastronomía. Y yo os invito a todos que yo solamente soy cocineros. Yo sin vosotros no soy quien soy, sin Saxum no soy quien soy, sin los periodistas que sois los que nos habéis puesto en el escaparate del mundo no seríamos quien somos los cocineros, y estamos desde la humildad tremendamente orgullosos de haber trabajado en equipo con todos vosotros, y una profesión que no era importante la hemos convertido en algo excelente. Lo mejor que podemos. Muy bien. Una cosa que a mí me llama la atención, ¿podemos decir que hay tendencias ahora mismo dentro del usuario que va a los establecimientos Horeca? Es decir, ¿qué es lo que busca ahora mismo el usuario o turista gastronómico cuando va a un establecimiento? ¿Hay unas tendencias que podamos señalar? Yo creo que hay un turista que probablemente sea un valor añadido y que hay que trabajarlo, que busca experiencias únicas. O sea, hay un turismo más masivo, pero hay un turismo que quiere una experiencia gastronómica. Quiere conocer, por ejemplo, ayer estuve haciendo un reportaje con gente, apicultores de la miel, de la Sierra del Rincón. Y están con un proyecto turístico de llevar a gente, a familias, para conocer de dónde sale la miel. Y sobre todo de dónde sale la miel ecológica. Ahora que tenemos un problema, por ejemplo, con importaciones masivas de miel de China, sin etiquetado, y luego les llevan a comer a una bodega y les ofrecen una visión del turismo de Madrid. Yo creo que hay un turismo que hay que darle experiencias únicas en gastronomía, en cultura, en arte, y eso va unido a que necesitan pues lugares adecuados. Por ejemplo, no sé si sabéis, hace muy poco hay un restaurante que acaba de abrir en Las Tablas que ha recibido el premio al primer restaurante sostenible. Es decir, cada vez más la restauración, para atender esa demanda que quiere que los cubiertos no sean de plástico, quiere que no le importa que los manteles no sean de hilo, que sean de papel. Pero la sostenibilidad forma parte también de... Yo creo que esa es una tendencia muy fuerte. Es una tendencia. Podríamos hablar de sostenibilidad, podríamos hablar de toque, o sea, de experiencias, de esa búsqueda de experiencias. Antonio, ¿tú crees que estamos en una... El cliente es más exigente y entonces busca otras cosas en los espacios? Hombre, es evidente que nos hemos vuelto más exigentes de todas. Hace tantos años, experiencias propias de llegar a un restaurante, y ayer se lo comentaba a algún compañero, de llegar a un restaurante, pedir una botella de vino y que te la traigan abierta. No, perdone. Eso yo creo que hoy es impensable. Pero gracias a gente como Martín,
que han puesto la gastronomía española en todo lo más alto a nivel mundial. Efectivamente existe ese turismo gastronómico, esa es razón de más para que, aparte de lo que es la experiencia de comer, que como en España no se come en ningún mundo, la experiencia sea completa y el entorno en el que te sientas acompañe y estés a gusto a todos los niveles. Y, repito, y la experiencia sea completa. Lo que decíamos antes, o sea, ahora mismo, antes era impensable ver algunos restaurantes el uso que se hace de los espacios abiertos, ¿no? Porque no solamente es el interior de un restaurante, sino todo lo que es el exterior. El exterior, es que en España vivimos en la calle y a veces no nos damos cuenta de eso. Disfrutamos de un clima maravilloso y no nos damos cuenta de que hay que disfrutar esas terrazas maravillosas que tenemos. Bueno, pues ahí es donde nosotros entramos. Saxum es lo que aporta, es el poder acondicionar esos espacios que tenemos abiertos y que por el sol, por suerte, pero no se pueden utilizar como hay que utilizarlos. ¿Cómo se adaptaría un espacio, por ejemplo, no sé, los espacios de Martín? ¿Cómo se adapta el espacio de Martín a estas nuevas exigencias? O decir, mira, yo quiero disfrutar más del aire libre, quiero estar a lo mejor en un restaurante sostenible, quiero... Este concepto de experiencia, ¿cómo lo ofrece Martín, por ejemplo? Hombre, yo trabajo en equipo con mis amigos de Saxum, como bien os he dicho, me han cambiado la vida, y España es un país de sol. Es un país que somos unos privilegiados. Todo lo que profesionales como Saxum aporten a que la experiencia sea increíble o no soñable, pues increíble, ¿no? Yo cuando me habláis de la cocina, de la excelencia, al final la cocina es una parte de una experiencia, pero en esa experiencia, en mis casas, está Saxum. Pero yo cuando suelo decir es que tenemos que ser infinitas veces más exigentes en cocina, ¿eh? Cuando yo hago trajes a la carta. Yo soy de los que piensan que tenemos que hacer trajes a la carta. O sea, una manera increíble de hacer gastronomía es que a distintos precios ofrezcamos gastronomía súper buena. Muy buena. Porque el joven tiene poca economía. Y si va creciendo con alegría, pues tiene más economía. Entonces tiene que pensar siempre en este país. No solamente cuando tiene mucho dinero. El problema es que cuando vienen con poco dinero tenemos que hacerles un traje a la carta, siendo pioneros en hacer con poco dinero una gran experiencia inolvidable para los clientes que vienen. Por ejemplo, nuestra amiga ha hablado de la miel. Qué bonito sería que estos que hacen un esfuerzo sobrehumano sobre la miel tengan lo que yo sé de la miel, para que con la miel de ellos tengan un proyecto infinitas veces más importante que si no van hombro con Martín. Claro. Y así lo hemos hecho de generación en generación. Yo cuando estaba de aprendiz, la generación que echaron la semilla de la nueva cocina vasca, bueno, lo que luego se llamó nueva cocina vasca, ha sido súper importante para que yo esté hoy aquí con vosotros. Me cargaron las pilas, indistintamente de que uno quería cocinar mejor que el otro y el otro que el uno, creyeron en el éxito del trabajo en equipo e hicieron un trabajo descomunal. Yo soy muchísimo más joven que ellos. Algunos se saltaron del barco, unos por salud, otros por lo que sea, y otros subimos a ese barco. Pero para mí han sido más que un espejo, han sido mucho más que grandísimos cocineros, y si ellos no llegan a nacer, yo no sería el cocinero del mundo con más estrellas Michelin en su país. Porque son, por encima de todo, son más que grandes cocineros, son grandes entre los grandes y son cocineros únicos e irrepetibles. Entonces, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacer una obra como cocineros, como transportistas de felicidad a distintos precios, para que cuando son jóvenes vengan a este país como país único e irrepetible en gastronomía y en más cosas que tiene alrededor la gastronomía, como bien os he dicho, Saxum, y cuando van creciendo y tienen más economía, ven distintas ofertas de este país, pero que todas ellas sean muy buenas. A mí me da muchísima pena cuando veo que por timidez o por vergüenza no se atreven
a ver esa frescura que tenemos los cocineros, que llevamos un montón de años, que tenemos mucho oficio, pero que tenemos mucho que enseñarles a la frescura que trae la gente joven, que es la mejor generación que ha habido nunca en la cocina. Son igual de trabajadores que yo era y son mucho más frescos de lo que yo era, porque la tecnología ha cambiado el mundo y, por supuesto, ha cambiado la cocina. De hecho, entre buena parte del usuario de cualquier espacio de restauración o hotel, una de las exigencias o una de las tendencias es que sea innovador, que sea eficiente, y la interconectividad. O sea, tenemos que estar atentos, imagino yo, a todas estas peticiones que se van buscando de manera directa o indirecta por parte del público, y los espacios se tienen que acomodar o adaptar a ellos. Hay también, como decimos, algún tipo de tendencia para los espacios. Pues es decir, a mí se me ocurre que estén muy abiertos, pasas desde la calle, puedes ver lo que está pasando dentro, o el momento en el que las cocinas se abrieron, en el sentido de que tú veías cómo se estaba haciendo la cocina, cómo era el trabajo del cocinero, porque todo eso se abrió. ¿Pasa también con los espacios exteriores? ¿Hay alguna adaptación de los espacios, de los restaurantes en este aspecto, en tendencia también? Yo ahí me voy a adelantar. Sí. Es que a mí me han cambiado la vida. Es que los espacios en los que soy feliz, dando felicidad y emocionando a la gente desde mi cocina, es que Saxum me ha cambiado todo. Yo tengo los restaurantes en espacios buenos, he tenido la gran suerte de tener amigos que les gustaba mi cocina, que luego, cuando te conocen como persona, enloquecen conmigo y luego me traen proyectos que no se puede decir que no. Claro. Y luego viene Saxum y nos cambia, nos hace vivir un sueño. Uh-huh. Y los clientes, nada tiene que ver de cómo los tenía yo hace unos pocos años, hasta que conocí a Saxum, y cómo los veo ahora. Cómo se sienten mis clientes, con una amplitud, con una manera de disfrutar de los espacios que yo, sinceramente os digo, yo no pensaba por nada del mundo. No lo habías imaginado. No había imaginado. Yo solamente soy cocinero, pero cada vez más me doy cuenta de cuánta gente ha sido, es y será súper importante para que yo haga con la calidad que hago mi profesión. Mi profesión es el éxito del trabajo en equipo, somos un montón de gente y por ejemplo, estas Navidades ha cambiado la manera de ver yo, mi familia y mis equipazos a los clientes en el comedor. Uh-huh. Si no está Saxum, yo no te estaría hablando de esto. Me siento súper querido por dentro y por fuera por ellos, y todo esto lo transmitimos a los clientes que vienen desde esquinas del mundo a probar la obra de Martín Berasategui. La cocina de Martín. Vosotros, Antonio, ¿veis esto, que se demandan nuevos tipos de espacio para adaptarse a esas tendencias? Claro, las tendencias es algo que va a estar ahí. Lo que pasa es que a veces las tendencias son buenas o son malas. Uh-huh. O me pueden permitir hacer lo que yo pretendo hacer, o simplemente es un tema estético que me va a impedir que en este caso el cliente de Martín que está comentando se pueda sentir inconfortable. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, si lo que queremos es crear privacidad, efectivamente vamos a sentarnos con vosotros, vamos a estudiar el tipo de tejido que hace falta y el tipo de producto que hace falta para esa privacidad. Pero al final hay que encontrar el equilibrio entre privacidad y también visualización, que me entre luz natural, que al final es lo más agradable de todo. Nosotros lo iba a haber traído hoy, pero no lo he traído porque la verdad es que quiero un engorro, pero sí que cuando se hace un estudio, como es tan importante el tema de la confortabilidad y la eficiencia, porque muchos de vosotros lo desconocemos, todos en general lo desconocemos, que dependiendo de los tejidos que utilicemos se puede hacer un local más o menos eficiente. Si logro evitar mucho la entrada de calor, utilizaré menos el aire acondicionado. Uh-huh. Incluso si logro evitar la entrada de frío por los cristales. Pero es cierto que ese problema de las modas nos lo vamos a encontrar siempre. Os decía que nosotros tenemos un mini laboratorio en el que se lleva al proyecto y se demuestra al cliente con los tejidos. Dependiendo del tejido que él elija, se le hace ver que el que ha elegido igual es eficiencia cero. O es una maravilla, y se le dice, sabes más que yo, ya no hace falta
Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta y nunca olvidar que el problema que decimos de todo, la ventaja y el problema que es el sol, la protección solar hay que hacerla siempre de fuera adentro. Y aquí es donde nosotros sí que tenemos una ventaja sobre el resto. Y es que somos el único fabricante que toca la protección solar interior y exterior. Como fabricante, hay gente que distribuye, es verdad, productos de todo tipo, pero nosotros somos fabricantes de un producto y de otro desde el principio hasta el fin. Somos autosuficientes, yo siempre lo digo. Toda la cadena de producción la creamos nosotros, desde principio a fin. Sí, además podéis lograr crear esos espacios consiguiendo la eficiencia, que es otra de las características importantes, no solamente porque podamos estar más cómodos, sino también porque hay unas normativas que obligan a los edificios antiguos que cada vez que se vayan adaptando más a esa eficiencia por parte de la Unión Europea, si se exige, como los nuevos que ya vengan construidos así, ¿cierto? Sí, pero a ver, luego hay un problema que nos enfrentamos siempre con vosotros. Al final, cuando hacen un local o una vivienda, me da igual, el punto más vulnerable de todos, por lo menos, o de los más vulnerables, vosotros sois los expertos, pero uno de los más vulnerables, y que por eso estamos nosotros y existimos, son las ventanas, son los huecos que dejamos en la pared. Y en casi todas las normativas, incluso en una vivienda passive house, nadie tiene en cuenta la protección solar, tienen en cuenta el vidrio y la ventana, pero no tienen en cuenta cómo todavía evitar más calor. Y además es demostrable. A mí me pueden poner, y nosotros como empresa y como experiencia lo vemos día a día, a mí me pueden poner el mejor vidrio del mundo, el que más evita, que al final, cuando lo atraviesa el sol, hay que acabar poniendo un sistema de protección solar exterior. Principalmente que interior. Muy bien. Y por otro lado, al final se crean esos espacios tan maravillosos para conseguir esa experiencia de cliente que buscamos, que los espacios, tanto hoteles como restaurantes, cafeterías, que tienen esa personalidad, acaban convertidas como en un punto de referencia para que atrae a clientes. Más allá de ir a ver cualquier atracción cultural, también un restaurante acaba siendo un activo turístico de ese lugar. Nos hemos puesto las pilas en este aspecto aquí en España. ¿Estamos en esa línea? Yo he estado mirando un poco por dónde van las tendencias en restauración y supongo que para ti, Martín, y para todos los cocineros también será un reto, porque hay cada vez... el cliente es nuevo, el cliente cada vez quiere más inmediatez, lo quiere ya, está Glovo, está Deliveroo, están restaurantes dentro de supermercados, están productos que se hacen en el momento a precios muy asequibles, cocinas que, no sé, estamos en un momento en el que incluso la restauración tiene que adaptarse a esas nuevas formas, y yo creo que además el cliente cada vez es más sostenible. O sea, lo del cambio climático hay mucha gente que lo lleva y quiere que realmente eso forme parte de su experiencia cuando va a un restaurante o va a un hotel, y no quiere que haya gasto innecesario de luz, y entonces tenemos que estar pendientes de las luz LED, cómo entra los aislamientos, la calefacción, para que haya un ahorro. Yo creo que sí que hay sensibilidad y que eso desde luego se traduce en que a la hora de comer, a la hora de alojarnos, esas experiencias tienen que ser respetuosas. Esto es un plus, y además habla en la línea de que estaba diciendo Antonio, todos estos sistemas que tenéis de protección solar, que además también hablamos de domotización. Son mecánicos, pero son domóticos también, para no tener que estar pendientes, sino que, digamos, van evolucionando conforme evoluciona el día, la luz solar, ¿no? Sí, bueno, eso ahora mismo yo creo que todos, absolutamente todos, vivimos colgados del móvil. O sea, es la herramienta. Incluso el ordenador ha quedado aparte. No iban a ser menos los sistemas de protección solar. Yo ahora mismo desde mi móvil podría sacarlo y controlar una casa entera. Crear escenarios que cuando yo esté de vacaciones se me suban y se me bajen a las 3 de la tarde los stores, o los toldos se abren y se cierren, o simplemente conectarlo a una aplicación como me parece que es IFTT, que es una aplicación que si tú la conectas con los sistemas que tenemos nosotros propios, ¿no? de proveedores que tenemos de todo el tema de domótica, yo puedo hacer que cuando el pronóstico del tiempo, además creo, si no me equivoco, que tiene un radio a lo mejor de 5 kilómetros, cuando digan ese radio de 5 kilómetros que hay probabilidad de lluvia, por ejemplo, los toldos se recojan automáticamente, o sea, me olvido de todo. Y luego, aparte, lo más normal del mundo, yo ahora mismo estoy inmerso en un proyecto de un hotel en el que hay que darle el servicio de conectar todo lo que son todos los productos al sistema domótico del hotel. Por supuesto, eso ya contamos con ello.
Entonces, en ese punto, pues hay reuniones entre el ingeniero que tiene la propiedad y nuestros ingenieros para coordinar y que todo quede homogéneo y funcione correctamente, claro. Quizá al trabajador o al empresario que tiene un establecimiento de estas características piensa en todo lo que estamos hablando aquí y se decide a que sí, que quiere tener pues esos sistemas de protección solar, o si tiene un espacio abierto o una terraza, poder acondicionarlo, pero luego siempre piensa en la inversión, ¿no? O muchos piensan en términos de gasto cuando en realidad es una inversión. Pero bueno, la pregunta es, ¿podemos decir para este tipo de pérgolas bioclimáticas que utilizáis en Saxum, o este tipo de cortinas, o la domotización de todo un sistema de sombra, esta inversión, podemos saber en cuánto tiempo se recupera? ¿Tenemos estudios, cifras o algo? Decir, porque de momento a lo mejor puede parar, depende del tamaño de la empresa, del empresario. ¿Cuándo se rentabiliza? Os voy a poner un ejemplo y luego cuando al final veamos algunos proyectos, que yo sé que a vosotros os gusta, porque al final estamos hablando, pero cuando veis algo que se ha convertido en realidad es cuando lo vais a entender. Vais a ver algunos proyectos luego os diré los que son, aunque en realidad son todos, incluso de algunos establecimientos, sobre todo hablamos de hoteles, zonas que tenían desaprovechadas, entre comillas, que con esta, o sea, cubriéndolo con una pérgola bioclimática, que es lo que te está diciendo bioclimático, lo puedo utilizar todo el año, lo que han hecho es agrandar los metros cuadrados de utilización y de explotación del negocio de una forma sorprendente. De una forma sorprendente. Con lo cual, ¿cuánto te reporta? ¿En cuánto recuperas la inversión? No lo sé, pero dependerá del establecimiento. Pero es cierto que probablemente, a ver, es menos de lo que la gente se imagina. Yo, para hacer un proyecto de un hotel para cubrir una zona que tengan con pérgola bioclimática, como lo que vamos a hacer, es que seguro que es una inversión menor hacerlo de obra. Y encima no preciso de ningún proyecto. Claro. Es más, el tema de licencias de ayuntamiento, etcétera, la normativa que tenga, que normalmente en los hoteles no suele haber ningún problema, que lo que es la inversión en sí. Si yo ya me he decidido a que aquello lo tengo que dar rentabilidad, siempre va a ser más económico. Nuestra opción siempre va a ser más económica y más rentable. Porque además hay una parte muy importante. Ese espacio nunca va a perder la naturaleza que tiene de terraza, de espacio abierto. Y con otro tipo de cerramiento sí lo va a perder. Y volvemos a lo de antes, que hay mucho sol. Si me permites, Antonio, Martín, Inma, ahora mismo voy a retomar todo lo que tú estás diciendo, pero lo vamos a ver con un ejemplo súper claro, muy claro. Nos vamos a trasladar, si os parece, hasta Benidorm. Allí vamos a ver el trabajo que han hecho, en este caso, Saxum con el Hotel Meliá Benidorm. Pues Benidorm, todo el mundo lo conoce, es tan conocido como Martín. Benidorm, Martín más que Benidorm incluso. Evidentemente estamos hablando del mar Mediterráneo, estamos hablando de Alicante, sol, casi los 365 días del año. Pero aquí hay un componente importante, pues estamos hablando de ganar ese espacio, como tú estás diciendo, y otro componente importante. Benidorm es una de las ciudades que mantiene el cartel de abierto todo el año, una de las pocas en España donde se puede vanagloriar de esto, y entonces tiene clientes que prácticamente pasan todo el invierno allí. El invierno es muy agradable en Benidorm, pero aún así hay días que tenemos viento, hay días que tenemos lluvia. Bueno, pues para que veáis la solución que ha aportado Saxum y que nos comentan además su responsable de comunicación, Marta Carpena, y el subdirector del Hotel Meliá de Benidorm, Diego Álvarez. Vamos a ver este vídeo y vais a saber de qué estamos hablando. Yo creo que era lo que le faltaba a Meliá Benidorm para poder aprovechar al máximo la terraza, concretamente la del Level y la del comedor. Yo creo que, bueno, lo valoro positivamente, creo que le ha aportado el toque que le faltaba un poco a la experiencia. La verdad que los jardines que tenemos son espectaculares
y el cliente, bueno, por falta de un espacio con sombra sobre todo y en el cual pudiera pasar largas horas durante el día, bueno, pues lo hemos terminado de encajar con la pérgola. Sí, yo creo que sí, sí, totalmente. La hemos podido utilizar muchísimo. La temporada, por ejemplo, Semana Santa aquí no hizo el buen tiempo que nos es famoso en Benidorm, y la aprovechamos muchísimo, cerrada al 100%, podíamos aprovechar la terraza porque no llovía, a diferencia de cualquier otro tipo de cerramiento, de plástico, sombrillas como hemos tenido antes. Y ahora, por ejemplo, en verano, que hace un calor como estamos aquí ahora mismo, bastante fuerte, bueno, pues la tenemos semiabierta, la luz que pasa, y el cliente se queda, no pasa nada de calor, y los días de viento, que también son bastante fuertes aquí en Benidorm, la verdad que tenemos varios screens que nos hacen que se cree un espacio acogedor y que permita quedarte en la terraza y disfrutar del jardín sin necesidad de estar o bajo el sol o bajo el frío. Bueno, pues Meliá Benidorm lo primero que le ofrece es una experiencia distinta a todo lo demás. O sea, no vendemos únicamente sol y playa en Benidorm, sino que vendemos, pues bueno, el disfrutar de actividades que están pasando ahora mismo. Tenemos ahora mismo a los chicos del Aquagym dándolo todo y potenciando, bueno, que no solamente venimos a comer y a beber en Benidorm, que también nos podemos cuidar, tomar el sol, disfrutar de los jardines y bueno, y sentirte cuidado. Concretamente en la terraza del Level donde estamos ahora mismo, pues bueno, el cliente además se siente VIP, tiene un trato personalizado y especial para ellos, se le crea una experiencia a la medida de sus vacaciones, de lo que quiera sentir, vivir y disfrutar. Pues el sector hotelero ahora mismo en España se está dirigiendo a una digitalización, a una personalización de la experiencia del cliente, a una calidad y sobre todo un modelo de gestión sostenible. ¿No? Tenemos que tener en cuenta que en España el 12% del PIB es del sector del turismo y es necesario tener una estrategia clara y una estrategia sobre todo colaborativa desde todos los ámbitos, desde lo público a lo privado, donde hay muchas zonas y muchos sectores que necesitan de esa colaboración para seguir manteniendo esa competitividad y para poder seguir alargando durante todos estos años la condición que tenemos del país más competitivo considerado a nivel mundial en España. Sí, la verdad que la experiencia del cliente es el pilar fundamental en el negocio turístico, con una personalización de la estancia del cliente, sobre todo sabiendo el qué, cómo le va a gustar, para anticiparnos a todas esas necesidades y crear de su visita a nuestro hotel pues una experiencia global donde pueda llevarse no solo la adquisición de un servicio gastronómico o un servicio de alojamiento, sino un conjunto de recuerdos y de memorias que le hagan recordar siempre su estancia aquí a través de esa experiencia. Nosotros actualmente en este hotel tenemos una tasa de repetidores de un 20%, tanto clientes que vuelven por primera, por segunda, por tercera vez, o clientes que vienen a pasarse una larga estancia, como pueden ser incluso los inviernos. Dentro de Meliá Hotels International tenemos un programa de fidelización que se llama Meliá Rewards, donde el mayor grado de fidelidad son los Meliá Platino, y nosotros actualmente tenemos prácticamente todas las semanas entre 6 y 8 y hasta 10 platinos dependiendo de la temporada. Incluso en invierno llegamos a tener 15, 20 y 30 clientes platinos que demuestran que no solo repiten en este hotel porque les gusta, sino porque buscan Meliá y buscan la experiencia que ofrece Meliá en todos y cada uno de sus hoteles a lo largo del mundo. Seguro, la
la pérgola, sí, no le podemos dar una tarjeta de Meliá platino, pero podemos considerar que está hecho casi de platinos. Probablemente puedan repetir, y yo estoy seguro que cada uno de los clientes que se toma su café desde que está aquí esta pérgola repite la zona de donde está la pérgola para tomar su café, o sea que podríamos decir que es un indicador bien claro, ¿no?, de repetir, ¿no? O sea que yo creo que sí. Conceptos que estábamos hablando, que sí puede ser que sea una inversión importante, pero se utiliza más. Por lo tanto, es interesante para el cliente, para el establecimiento. Y luego, pues ahí lo han dicho claramente, pues sentirse especial, sentirse cuidado, sentirse vive esa experiencia global, que se lleven recuerdos, ¿no? Va todo en esta línea. Y muy importante, la fidelización. Es decir, cuando tú te vas de un sitio con esa experiencia, con ese gusto, con ese buen sabor, probablemente lo recomiendes y probablemente repitas, ¿cierto? ¿Estáis un poco... ¿Sucede así? Yo quería hacer una puntualización, porque claro, estamos hablando de la pérgola bioclimática. Probablemente muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es, otros no lo sabíais, ahora ya lo habéis visto. Se ha visto, claramente. Pero se nos olvida hablar de lo más importante. Y es qué ambiente se crea debajo de una pérgola bioclimática, porque habrá gente que nos ha pasado, que nos dice, vamos a ver, si es que todo eso es metal, cuando le dé el sol aquello. No. El efecto que se crea debajo de una pérgola bioclimática es un efecto de convección con lo que es el aire. El aire caliente va hacia arriba. Cuando yo lo bloqueo, por ejemplo, con una tela, el aire se queda efectivamente bloqueado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en una terraza con un techo de lona, que es lo clásico de ver aquí en las terrazas, por ejemplo, en Madrid, y en verano, como está el techo cerrado, hace calor? Con la pérgola lo que se consigue es un efecto totalmente contrario, pero no contrario, o sea, mucho más que contrario. Lo que se genera es una corriente de aire. El aire circula. Es sorprendente. Hay gente que se lo pone y dice, bueno, es que ahora, no exagero, lo que voy a decir, es que ahora parece incluso que tengo como si tuviese aire acondicionado, dentro de que el aire que puede venir es caliente, evidentemente. Sí. Pero esa es la gracia de la pérgola, aparte, repito, de poderla utilizar todo el año y todo lo que hemos estado hablando. No, es que es cómo se está, sobre todo en las estaciones de calor. Se está muy bien. La verdad es que es un cambio que parece increíble, pero hasta que no te colocas debajo de uno de estos espacios no acabas de ver efectivamente ese efecto que estás diciendo. Vamos a continuar avanzando en esta mesa redonda porque ahora mismo vamos a ver todos esos proyectos, Antonio, y antes de pasar a esta parte más técnica, me gustaría, así un poco a modo de pincelada, a ver si seguro que tenemos experiencias personales en este tipo de espacios. Yo he tenido la suerte de vivir en Roma y allí recuerdo que iba a menudo a una terraza cerca del Vaticano por el momento de tomar allí el aperitivo, pero porque estaba muy bien acondicionada y te reportaba ese momento experiencial único que además recomiendo a casi todo el mundo. Podemos tener recuerdos fantásticos o recuerdos todo lo contrario. ¿Qué recuerdos me podéis compartir? Podemos compartir en algún espacio así que hemos tenido acondicionado, exterior, que nos ha dejado ese buen sabor de boca que era muy mejorable. ¿Compartís alguno? Yo, desde luego, ¿o alguna recomendación aquí en Madrid? Yo, desde luego, este verano os recomiendo... me imagino que Martín lo conocerá, en Lekeitio. Hay un hotel, ahora no recuerdo de qué cadena, no sé si es NH, y tiene precisamente este tipo de soluciones. Y claro, comer enfrente de la bahía, viendo cómo baja la marea, es absolutamente sorprendente, ¿no? Yo creo que somos un país de playa, pero somos un país de sol. Entonces, desde luego, comer enfrente de una playa y que te dé directamente el sol, me parece que es una experiencia estupenda. Ahí se genera un recuerdo positivo. Un recuerdo. Yo solamente, esto me lo recomendó, que creo que las experiencias son muy interesantes, Josu. Fuimos a un hostes, que no hotel, hostes, que es una nueva forma de hostelería, de hospedarse, y nos dijo, tenéis que ir a este hotel y tenéis que ir al hogar de los ancianos, a la residencia que da comidas. Pero ¿cómo vamos a ir? O sea, esta recomendación, yo vengo aquí a Lekeitio a comer bien, pero ¿cómo vamos a ir al hogar del pensionista? Tenéis que ir al hogar del pensionista.
A ver, estamos aquí expectantes. ¿Qué había allí? Totalmente, mi familia muy escéptica, y fuimos a una cristalera con un balcón enfrente de la bahía. Creo que es uno de los sitios donde mejor hemos comido. Por el ambiente, por supuesto, por el lugar, por la climatización, y era una cristalera totalmente abierta, ¿no? Yo creo que en este país tenemos que aprovechar la gastronomía y desde luego los lugares. Martín, ¿puedes compartir con nosotros alguna experiencia memorable o todo lo contrario? Estamos abiertos. Además, una experiencia que echamos muchas risas, porque era la grabación que hice con David de Jorge y estábamos ahí. ¿Esta, la de Samsung? Sí, la de Samsung, y los dos dijimos, estos tienen aire acondicionado aquí dentro. Estaba pegándonos el sol y estaba pegando el sol, y en cambio nosotros teníamos una sensación de estar con un aire acondicionado increíble, y los dos, claro, como comprenderás, los dos más chiflados cocineros que ha habido en la historia de este país y del mundo, pues riéndonos un montón y tal. Y luego, pues si vas al chilao de casa, que es donde cargo las pilas, que tengo todo alrededor de Samsung, mis amigos y mis amigas, cocineros, pasteleros, heladeros que vienen ahí, siempre te dicen lo mismo, pero esto tiene aire acondicionado. Vaya. Y claro, es una casa que le pega todo. Cuando hace sol, ya sabes que yo estoy en el País Vasco, cuando le pega el sol, y cuando le pega lo duro que tenemos allí también, pero cuando vienen en verano y tal, esto tiene aire acondicionado, y no tiene. Martín se está refiriendo al primer capítulo de esa serie documental que ha grabado Martín con colaboración. No. Por si se habían perdido, hemos visto el tráiler al principio para que supieran de qué estabas hablando, para que luego lo pasen por la web y lo vean. Antonio, tú serás un cliente difícil de satisfacer porque tu grado de conocimiento... Es que me has descubierto, porque lo que voy a contar... Mira, es verdad que, a ver, una experiencia buena, por ejemplo, luego vamos a ver un ejemplo de un restaurante que hay aquí en Madrid, que la experiencia es muy buena, y vas a ver el porqué, por lo agradable y lo bien que está decorado, lo a gusto que te encuentras. Es todo a nivel de protección solar y decoración, pero de interior, no hablamos nada de exterior. Pero lo que sí que me pasa es que cuando voy a un sitio, como me siento un poco al lado de la ventana y tenga un poco de calor, y yo además que no me corto, digo, oye, perdona, ¿quién os ha puesto esto, por favor? O sea, ¿quién ha sido el que os ha vendido esto? Pues no lo sé, mi jefe. Digo, pues dile tú, de verdad que lo hago, ¿eh? Que venga a hablar conmigo. Venga, por favor. Y claro, hablas con la gente y te das cuenta que es que al final prácticamente a nadie le asesoran bien. Claro. Yo le pregunto, digo, ¿pero usted le ha dicho a alguien, le propuso en algún momento en poner un toldo, un simple toldo? Dicen, no, me dijeron que esto es un tejido muy bueno y que me quitan. Le quitan, fíjese cómo estoy. Eso es habitual. Y es lo que hay que intentar solucionar entre todos los que estamos aquí, evidentemente. Pues si te parece, vamos a ver esas soluciones que aporta Samsung, porque nos ha traído, Antonio, una serie de trabajos. Y a mí me gustaría que me explicaras, Antonio, primero, qué es lo que busca el cliente, conforme lo vamos a ir viendo, qué solución habéis aportado, y ese resultado final que nos lo expliques aquí, como tú sabes. Venga, vamos a ver. Me voy a levantar. Venga, sí. Bueno, el primer proyecto que vamos a ver es un hotel que está en Oliva, el Hotel Oliva Nova. En el Hotel Oliva Nova, el problema que se planteaba, vamos a empezar a ver las fotos, el problema que se planteaba era lo que antes hemos estado comentando, rentabilizar el espacio, hacer útil un espacio que estaba totalmente desperdiciado. Y justamente en este hotel, todo el espacio que había alrededor de la piscina era un espacio, como veis aquí, que está todo solado, pero en el fondo, ¿quién se pone ahí? Normalmente vamos a un hotel y salvo que tengamos tumbonas, no nos tumbamos nadie con la toalla en la loseta de piedra que tengamos, evidentemente. Entonces, bueno, en este caso fue el aparejador de la empresa constructora que hizo el hotel, fue el que hizo la sugerencia de por qué no utilizar una pérgola bioclimática. Así se hizo, se utilizó la pérgola bioclimática, y hoy esa zona, de pasar a ser una zona que era totalmente inútil, ha pasado a ser la zona del buffet libre. Ahí se dan comidas, se dan los desayunos. Se montaron, si no me equivoco, 21 pérgolas. Ahora vais a ver ahora más fotos. Fijaros en el resultado. Yo siempre digo lo mismo. Yo puedo intentar venderos y decir es maravilloso. No. Esto habla por sí solo. El grado de satisfacción que hemos estado escuchando por parte de la dirección del Hotel Meliá igualmente ha pasado con este otro hotel. ¿Veis? Ahí vemos otras partes. Daos cuenta que esto incluso es un producto, cuando decimos que se puede utilizar todo el año, yo puedo ponerle todo tipo de sensores al producto. Si quisiera poner un sensor de lluvia, se lo podría poner. Si quisiera poner un sensor de nieve, porque claro,
Esto se hacen ensayos, evidentemente, de las cargas de nieve que tiene, la carga de viento, etcétera, etcétera. Todo lo realizamos nosotros. Todo ese tipo de sensores se puede poner, le puedo poner calefacción. La propia estructura es la que desaloja el agua, que eso mucha gente lo pregunta. No, es la propia estructura la que desaloja el agua. Bueno, a estas horas nos está entrando un poco de hambre, pero no era mi intención. ¿Veis? Ahí lo vemos, cómo queda. Hay que intentar siempre en un proyecto de este estilo, se hace un estudio previo para intentar minimizar el número de columnas. Dejarlo, evidentemente, cuantas menos columnas nos encontremos, mejor. Más vamos a aprovechar el espacio. Habéis visto desde arriba que impresiona más. Veamos toda la superficie que se cubrió. Luego al final, si queréis lo dejamos para el final, si me queréis hacer alguna pregunta sobre cualquier duda que tengáis, libres sois de hacerla. Este proyecto también de pérgolas es en el restaurante El Raset, que es un restaurante y un hotel que está en Denia. Esto es un tema todavía más peculiar, porque esto es una zona que está justo en el puerto, que hasta hace poco la historia más o menos es como os la voy a contar, porque hablé con la arquitecto y me lo estuvo contando. Es una zona que hay de casas muy antiguas, que hasta hace poco todo estaba gestionado, quien regulaba todo lo que se podía hacer era Costas. Pero el ayuntamiento se quedó con ello. ¿Y qué pasó? Que el ayuntamiento quería dejar aquello bonito, porque es una zona que estaba muy bien y merece la pena explotarla como hay que explotarla. ¿Qué pasa? Les surge la duda de decir, ¿y qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos que sea limpio, ligero, que no sea invasivo con el paisaje que tenemos, que es maravilloso, con mis barquitos al fondo, que ahora lo veremos? ¿Qué ponemos? Y esta arquitecta, Rosario, lo que decide es presentar al ayuntamiento un proyecto con la pérgola bioclimática. El ayuntamiento, en cuanto lo vio, lo aprobó. Lo aprobó, porque claro, vosotros decidme si no es más estético ver esto o ver ahora, ojo que también estaba permitido, pero imaginaos esto, hay otros clientes que también lo han puesto, otros negocios, que ver a lo mejor la típica pérgola de lona, que es como más normal. Esto es nada, es ligero, repito, no es nada intrusivo, y bueno, consiguieron el resultado esperado. Están encantados y en este caso, mirar, además este es un buen ejemplo porque podéis ver que también incluso le incorporó calefacción. Porque, repito, está pensado para utilizarse todo el año. Aquí el problema era el mismo, y más allí en Denia, pues era poder utilizar una terraza en condiciones. Y se logró con creces porque, bueno, con la pérgola bioclimática, todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Aquí veis más fotos. Son todas pérgolas duples. Cuando hablamos de pérgola duples, fijaros que hay de columna a columna. Si vemos la parte superior, tenemos un travesaño intermedio. De esa manera nos permite llegar a anchuras de hasta 7 metros. Y que existan menos columnas. Es importante de cara a los proyectos siempre, imaginaros, y antes de que siga, esto va atornillado evidentemente a solera. Hay que tener cuidado, si no hay que hacer una zapata, pues hay que saber qué altura tenemos de hormigón, etcétera, por si acaso hay un garaje debajo, no era este caso, evidentemente, pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Los proyectos se hacen evidentemente individualizados y se estudia las posibilidades de cada espacio. Aquí lo veis, que se consigue lo que en este caso en todos estos negocios necesitaban las necesidades que tenían. Esto es el Hotel Meliá Benidorm, que es lo que acabáis de ver ahora mismo. Poco os tengo que decir, lo que se perseguía y lo que se consiguió, que están más que contentos. Porque al final yo os puedo contar, claro, yo que os voy a contar más lo de la pérgola, pero lo que a nosotros nos da la razón es los testimonios de todos los clientes, todos los negocios que lo utilizan. Aquí hay un lateral, además, me parece, ahora lo vais a ver en una foto que sale. Quiero recordar, ahora os explicaré. Porque claro, la pérgola, ahí me paro. La pérgola, yo monto la pérgola, pero si la quiero utilizar todo el año, tengo que ser capaz de cerrar los laterales de alguna manera. Si no, poco consigo. Vale, pues ahí podemos incorporar desde celosías plegables, estores enrollables como el que estáis viendo con sistema zip de cremallera. Todo eso lo puedo incorporar y podemos llegar a hacer hasta de 6 metros de ancho, que en las pérgolas es obligatorio. O sea, tener laterales de 6 metros no es nada exagerado. Podemos incorporar la cortina de cristal, de tal manera que el cliente, las necesidades que tenga, se las cubrimos del proyecto, sale totalmente terminado, como ha sido el caso de en el caso del Meliá, precisaban de un windscreen, que es el producto, lo precisaban en el lateral, porque ahí tenían más problemas con el viento, se hace además.
Ojo, es un producto, si os alarma el tema del viento, es un producto que aguanta hasta vientos de casi 80 kilómetros por hora. Entonces, bueno, es bastante eficiente en ese aspecto. Aquí, esto se hizo de forma lineal. Ahora vais a ver otro proyecto muy bonito que fue de los primeros proyectos que se hizo con pérgolas, también en Denia. Ahora lo vamos a ver, el siguiente me parece que es. La parte superior, toda la estructura, las lamas cuando están cerradas desalojan el agua. La lama tiene un diseño para poder desalojar el agua si la lluvia no es muy fuerte, incluso con 5 grados de apertura, porque recordad que la gracia es que estén las lamas abiertas para crear ese efecto de convección. Sensor de viento, se le puede poner todo tipo de sensores, como os he dicho antes. Esto es en la terminal de Balearia en Denia. Aquí en toda la zona de ocio, este proyecto fue ejecutado por el Corte Inglés División Empresas y se encuentran con el mismo problema. Dicen, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué ponemos aquí? ¿Ponemos lo clásico o hacemos algo más? Y como se tiene mucha relación con ellos, hemos hecho montones de proyectos, decidieron poner la pérgola bioclimática. Aquí, si no me equivoco, me parece que son 17 o 19 pérgolas, todas en línea, en toda la zona de ocio. Fijaros el aspecto que tiene, claro. Es que da gusto de sentarse ahí. O sea, dan ganas ahora mismo de irnos todos ahí. Aquí probablemente haría falta. Aquí que lo estamos viendo, claro, yo rápidamente me pongo a mirar, digo, ahí si me siento, algo ahí, habría que poner aquí algún tipo de protección en el COAN, así que tomaros nota. Fijaros, bueno, pues a las pruebas me remito, veis las imágenes, es muy agradable todo el puerto deportivo. Ahí se ve muy bien en línea todas. En este caso el desagüe, porque el desagüe, vosotros como profesionales, por si luego lo preguntáis, el desagüe se puede hacer de dos maneras, o directamente a solera porque tengamos el desagüe, o veis hay unos troquelados en la parte baja de las columnas, en este caso va el desagüe libre, pues va directamente al pavimento. Y ahora de cortina técnica, venecianas de madera, os he dicho, el restaurante Carbón Negro, no sé si alguno aquí en Madrid lo conocéis, está en la calle Juan Bravo. Si no habéis estado, os invito a que vayáis porque el entorno es más que agradable. Y luego muy espectacular. Aquí lo que se decidió poner fue veneciana de madera. Aquí la ubicación que tiene no es un problema al sol, la verdad, no es un problema al sol. Está muy bien climatizado. Aquí era un problema, aquí era una cuestión estética y de privacidad porque sabéis que la mayoría de los locales, y más en Madrid, están a pie de calle y había que dar una solución. Entonces, bueno, el equipo de interioristas lo que decidió es poner venecianas de madera motorizadas y conectados a su sistema domótico. Sistema domótico, que con los sistemas domóticos hay un problema, y aquí lo tienen, y por ahí está Pepe, nuestro fotógrafo, que cuando estuvimos, el problema que tienen es que a veces son complejos de manejar. Y los sistemas domóticos, cuando se añade un producto a la típica pantalla, que seguro que todos la hemos visto alguna vez, que ha montado el ingeniero domótico de todo el restaurante, y queremos subir una veneciana y nos tiramos 20 minutos hasta que damos con la veneciana en cuestión, pues deja de ayudarnos y hacernos la vida más fácil a dificultarnos la vida. Y yo siempre lo digo, la domótica es maravillosa, pero en su justa medida, Y aquí yo creo que se pasaron un poquillo, pero bueno, luego lo que a nosotros nos importaba, que era el producto, la verdad es que quedó espectacular y funciona muy bien. Luego es un restaurante muy bueno, tiene ese toque entre moderno y clásico, y es muy curioso porque el protagonista de todo el restaurante es la barra, es lo que más llama la atención. Luego tiene sus detalles, sus jardines verticales pero puestos en horizontal y al revés, pero el resultado la verdad es que merece la pena. Y sobre todo la envergadura, porque son venecianas de 5 metros de altura, como os decía. Claro, van motorizadas, evidentemente, de forma manual no se podía hacer. Pero bueno, el resultado fue bastante bueno. Y este para mí es de lo más interesante de las cosas que vais a ver. Porque esta solución se está empezando a tomar ahora mismo en casi todos los hoteles o en algunos de los hoteles, ojalá fuesen casi todos. El Hotel Alhambra Palace de Granada, esta obra la hizo el Corte Inglés División Empresas de Granada. Tenían un problema, tenían una serie de suites, sus suites principales, que querían hacer algo diferente, porque yo creo que la mayoría de nosotros cuando vamos a un hotel, lo primero que nos encontramos son la típica cortina de foscurit, que da a veces hasta cosa tocarlas, que sí oscurecen, pero
es que aquello da un aspecto de rancio. No tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. No tiene nada que ver. Entonces aquí se optó por tomar una solución muy buena. El problema que hay en una habitación de hotel que tenemos cualquiera de nosotros es la luz. El sol molesta, hay que tapar ese sol. Y como no sabemos el tipo de cliente que va a ir a esa habitación, yo soy un cliente que con que esté en penumbra no tengo ningún problema. Pero hay mucha gente en la que necesita oscuridad absoluta. Entonces tiene que ser un producto que cumpla la función que hacen las clásicas cortinas de Foscurit. Entonces aquí la solución que se les dio, y ya se está incorporando más porque queda muy bien, fue poner unos estores enrollables de un tejido blackout 100%, por el tejido no va a pasar nada, y con guías laterales de oscurecimiento. Son guías que permiten que el tejido entre dentro de la guía 6 centímetros, con lo cual la no entrada de luz la tengo garantizada. Pero además aquí se rizó el rizo porque merecía la pena y se embutieron en lo que es el muro, con lo cual queda totalmente integrado. Y arriba el store es un techo registrable por si hubiese algún problema, lógicamente motorizado, todo domotizado, y ese fue el resultado, que queda una cortina totalmente limpia, acorde con el entorno, porque es un hotel precioso, como muy clásico, pero veis que la decoración es bastante chocante, es mucho más moderna. Y esto, que lo vamos a ver en otras, ¿ves? Ahí se ve el detalle de cómo está embutido en la pared. Y aquí este detalle, las celosías de madera que veis delante, son unas celosías correderas que lo que hacen que es, cuando tenemos subido durante el día el store, me den cierta privacidad. Y el resultado os aseguro que es espectacular, espectacular. Y como utilización es, vamos, fantástico. Y no da esa sensación, pues eso, de antiguo. Ahí lo vemos, frontal. Y esto os lo cuento. Son stores enrollables, lo vais a ver. Esto es otra utilización distinta. No sé si alguno lo conocéis, hay un showroom aquí en Madrid que lo ha hecho una empresa que se llama Index, en la que nosotros colaboramos. La idea de este showroom, y además estaría muy bien que la visitaseis alguno de vosotros porque merece la pena. Esto se creó con la idea de fomentar, como bien os dije al principio, que estábamos muy involucrados con todo el tema de Horeca. Esta empresa monta un showroom en una nave industrial en Madrid, que yo sé de las poquitas naves industriales en el centro de Madrid que deben de existir. Lo monta en plan loft y lo que monta es un showroom para que cualquiera que tenga la necesidad de hacer una reforma en un hotel o creación de obra nueva pueda ir allí y nutrirse de los mejores fabricantes de cada sector. Entonces, cada fabricante tenemos allí expuestos nuestros productos. Allí podéis ver una pérgola bioclimática nuestra, pero colocada de una forma muy peculiar, en el hueco de un tejado con caída. O sea, hemos cogido, en vez de hacer un tragaluz, hemos encajado, no sé exactamente los grados que tiene el tejado, pero se ha encajado una pérgola bioclimática que no supone ningún problema, porque el problema de recogida de agua no le tiene por toda la inclinación. Como ya la pérgola de por sí tiene bastante inclinación, ese problema no le tenemos. Y bueno, es un patio interior, un patio tipo inglés tiene, y con esto regulan, le dan luz, lo protegen de la lluvia. La verdad es que es original. Y la parte de stores enrollables, que es la que vais a ver, lo que hicimos aquí, como ahí se hacen bastantes eventos, está bastante bien acondicionado para todo esto. En la parte que no vemos hay una cocina, se puede hacer show cooking, en fin, está bastante bien. Pero cuando había algún evento tenían un problema, que era cómo hago una separación de ambientes, ¿no? Que nos puede pasar en un restaurante perfectamente cuando queremos hacer una parte que sea más privada. Y aquí utilizaron los stores para separar dos partes totalmente independientes del showroom cada vez que había un evento, que quedase totalmente separado. Y así se hizo, así se realizó. Aquí lo podéis ver. Luego, bueno, el showroom tienen recreadas habitaciones de un hotel, como si entras, tienes desde la entrada totalmente todo domotizado y entras en la habitación de un hotel, pues con tus stores, con todo lo que podéis imaginar. Y celosías. Aunque aquí me alejo un poquito, por lo menos para que lo sepáis, porque sé que vosotros como profesionales es un producto que utilizáis bastante, y son las celosías. Ahora mismo tenemos en marcha 2 proyectos de hoteles con celosías de la O300, son celosías en forma de ala de avión, colocada verticalmente, que la vais a ver ahora. Daos cuenta que esto también se puede domotizar con sensores de sol, que puedo hacer que se me abran y se me cierren dependiendo de la incidencia del sol. Y aunque ahora no está terminado ninguno de los proyectos del sector Horeca, os voy a enseñar fotos de algunos de los proyectos que hemos hecho importantes, simplemente porque lo veáis, pero que es totalmente aplicable, evidentemente, a este sector. Esto es un polideportivo.
¿Veis? Además se montan, ahora vosotros lo sabéis mejor, se montan muchísimo de forma vertical y lamas muy muy grandes, aunque yo os invito que visitéis la biblioteca de materiales, están expuestas la mayoría de las lamas con las que trabajamos y la verdad es que el catálogo es muy extenso. Antes, mientras estábamos en el coloquio, yo os hablaba de que la empresa es autosuficiente y es verdad, hacemos desde los lacados en nuestras propias plantas de lacado y lo más sorprendente, la extrusión. O sea, quiero decir, en grandes proyectos hay una flexibilidad y hasta aquí puedo leer, bastante grande, no os lo podéis imaginar. Y repito, la gama de celosías es muy grande, somos muy muy potentes en el tema celosías. Es un proyecto en Chile que quedó, la verdad es que quedó muy 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 original. Y se terminó. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que... ¿Tenéis alguna pregunta? Exacto, ahí vamos. Ahora vamos con la parte vuestra. Si tenéis algún comentario, pregunta, duda, por favor, es vuestro turno. Sí, ahí tenemos... Sí. Yo quería saber qué nivel de hermeticidad tiene frente a... O sea, que son estancas estas pérgolas. Buena pregunta. No te voy a decir, me alegro que me hagas esta pregunta, pero casi. A ver, eso es lo que se explica mal de la pérgola bioclimática. Además, con la foto que sale, donde está la foto de Martín, detrás que vemos una pérgola, os lo voy a explicar. La pérgola está mal llamada estanca. Hay fabricantes que lo venden como estanco. Error, como el anuncio, error. No es un producto estanco. ¿Por qué no es un producto estanco? Las lamas desalojan el agua. El agua yo os he dicho que lo desaloja la propia estructura de la pérgola. El agua sale lateralmente por los laterales de la pérgola. Incluso si queréis, ahí ahora en la biblioteca de materiales hay trozos de la lama que se pueden ver y lo podéis tocar y verlo. Van hacia los laterales. Los laterales, donde cae, no sé si se va a ver el puntero del láser en la pantalla, imagino que no. Bueno, pero en la parte lateral va a parar a un canalón. Un canalón, como el que podemos ver en cualquier vivienda. Claro, los canalones tienen la capacidad que tienen. Entonces, hombre, aquí en Madrid no hay problema salvo estos chaparrones que caen. ¿Vale? Yo por eso siempre digo que cuando uno monta una pérgola bioclimática, nunca hay que olvidar, y a la propiedad hay que decírselo, nunca hay que olvidar que va a seguir siendo una terraza. Esto no es un cerramiento de aluminio que le voy a meter metros cuadrados a mi casa a la venga, o a mi negocio a lo bestia y puedo hacer lo que quiera. No, eso va a seguir siendo una terraza. Y es una de las cualidades, y yo creo de la pérgola, lo bonito es que hay que mantener, va a seguir siendo una terraza y así hay que mantenerlo. ¿Más preguntas? Allí. El micrófono, puedes coger el micrófono, te oímos todos, gracias. Sí, muy buenos días, sobre todo felicitaciones al panel por vuestras exposiciones. La pregunta va más dirigida a Martín en conjunción un poquito a la temática de la arquitectura en los espacios Horeca. Sí que estoy de acuerdo con las estadísticas que ha anunciado anteriormente la ponente, pero claro, eso son datos nacionales que se juegan en unas plazas muy determinadas y en unos municipios muy determinados, que no vale café para todo. Como supongo que Martín, al decir de sus experiencias de aprendizaje en los fogones, pues ha pasado por una larga trayectoria y sabe mucho. Quería saber y preguntarte muy directamente, puesto que España tiende demográficamente a una población muy determinada de edad avanzada y en alusión a vuestro producto en concreto, esos espacios que se utilizan exteriormente, desde el punto de la gastronomía, ¿ves que hay un giro hacia nuevas tendencias para cubrir a ese cliente de mayor edad? Y si también hay un nuevo cambio o esperas que en tus locales haya un nuevo espacio de diseño adaptativo y flexible para una población cada vez de edad más avanzada. Gracias. Bueno, a mí me parece que estamos avanzando a pasos agigantados y que Saxum conmigo está haciendo espacios para que este país que recibe a mucha gente del mundo, pero que también hay que cuidar al de casa. Y yo creo que estos espacios tan sorprendentes que nos hace Saxum, nos hace, yo creo que va a hacer hasta cambiar la vida de la gente de mi edad. Yo ya estoy a puertas de cumplir 60 años y yo creo que
que es unas generaciones que se han dejado la sangre en el camino para que las generaciones que han venido detrás estén como están. Y todo esto hace que sea mucho más bonito, mucho más sueño hecho realidad, a partir de que en espacios que antes la gente no disfrutaba, a partir de lo que hemos visto, tienes una manera distinta de sonreír, de pasártelo bien y de disfrutar de este privilegio que tenemos de haber nacido en este país, que nos da unas cosas increíbles, pero con la suma de esto que hemos visto todavía es infinitas veces mejor. Más todavía. Me refiero, perdona, tú querías preguntar también acerca de la accesibilidad, cada vez la población que disfrutamos, que tenemos tiempo, renta y queremos disfrutar más de nuestra edad y también de todos estos espacios, si tenemos en cuenta la accesibilidad, que sea accesible para todo el mundo. Creo que va por ahí. Vale. Hace 10, 15 años, por decir algo, o 8 años, con la nueva demografía y población que... Correcto. Se pedían sillitas pues, para acomodar a bebés. Muy bien. Claro. Hoy a lo mejor se necesitan habitáculos más espaciados para otro tipo de personas con diferente movilidad y lo que viene. Tienes razón, porque cuando hablábamos de tendencias, cuando yo me empecinaba un poco, permitirme la palabra, de hablar en tendencias, hablo porque el cliente sabe cuál es su necesidad. Igual que en un momento dado pedimos pues sillitas, tronas para los bebés, voy a un restaurante porque pues también pedimos que sean sostenibles, que sean eficientes, tecnológicos, que sean accesibles. Es un grupo, un nicho, un grupo de clientela que bien jóvenes o porque ya tienen una determinada edad, jóvenes con algún tipo de capacidad limitada de movilidad o porque tenemos una edad, necesitamos espacios que sean fácilmente asequibles a nuestra capacidad motora. Entonces creo que tu pregunta iba por ahí, que si también tenemos en cuenta esas características del público a la hora de hacer este tipo de espacios. Hombre, yo creo que están adaptados a todo. Sí, claro. Sí, como toda... Si te das cuenta en Saxum, cuando ves el empresón Saxum, te das cuenta que todo te lo hacen a la carta. Claro. Yo creo que también tiene que avanzar el país, porque de pueblo a pueblo hay distintas normativas que cambian la manera de... yo creo que el país tiene que ir a la misma velocidad que va la gente que es competitiva, como Saxum, y el país no puede ser que San Sebastián tenga unas normas y Lasarte tenga otras. Claro. Y yo tengo restaurantes en los dos sitios y me da pena, porque tenía que ser para todos igual y no sé, yo creo que es un país que en los últimos años te está pidiendo que cada vez más, si queremos que la gente disfrutemos, necesitamos de más sitios de estos que te hacen vivir la manera de una manera súper distinta. Yo creo que vamos más rápido los que hacemos un esfuerzo sobrehumano para aportar cosas que mejoren la calidad de vida de la gente, que los que ponen las normas que no son capaces ni de poner para todos las mismas. Sí, la verdad es que ese es un Yo recuerdo una ciudad extraordinaria como es San Sebastián, que es súper bonita, y hasta antes de ayer no han dejado que se pongan terrazas. Y fíjate qué espacios tiene San Sebastián para que pases unos días más que inolvidables, ¿no? Pues se ha hecho falta de un montón de años de discusiones para que haya terrazas. Y esto que no me digan, que si no, no me dejan entrar en la ciudad. Te dan un tirón de orejas. Las discusiones que hay en Madrid, por ejemplo, con el tema de terrazas, ¿no? Claro. Que yo creo que, por ejemplo, ahí tenéis un campo, ¿no? Porque las soluciones suelen ser bastante peculiares. Mejorables. Dejémoslo en mejorables, ¿no? Tenemos un problema, porque por normativa este tipo de productos aquí en Madrid, en las terrazas, no es fácil conseguirlos. No es fácil, ¿eh? De hecho, yo no he visto ninguna pérgola bioclimática en ninguna típica terraza a pie de calle de cualquier cafetería. Veréis cómo no lo vais a ver. Porque tienen que tener una salida. A ver, la normativa no es que esté muy clara, pero yo creo que se agarran un poco también a la normativa que hay en cuanto al tipo de cerramientos que a veces se ponen en los
en los áticos, que los techos no pueden ser rígidos. Por eso vemos cerramientos con techos de lona, que si nosotros también lo hacemos eso. Pero hombre, no tiene comparación, evidentemente a ningún nivel tiene comparación, pero en Madrid es un problema. Y yo, por ejemplo, otro campo que no sé si habéis trabajado, pero que es un turismo, desde luego, que deja mucho dinero y muy interesante en Madrid, es el turismo de negocios. Me imagino que hacer una jornada de 8 horas con luz natural, con una pérgola, desde luego será muy, muy diferente a estas sesiones que muchas veces hemos tenido que, entre comillas, nosotros aguantar de 8 horas con ponentes en una sala cerrada sin oscuro, luz natural. Es una manera también de... Claro, es verdad, hoy en día yo ya he ido a algunos eventos que se intenta en la medida de lo posible, volviendo al principio, que vivimos en España, hacerlos en el exterior. Y entonces lo haces debajo pues, de cerramientos como los nuestros, cosas de ese estilo, es verdad. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Alguna consulta más desde el público, por favor? Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Esther. Durante 15 años he sido agente de viajes. Mi trabajo consistía muchas veces en viajar al extranjero, visitar hoteles y luego hacer un informe de lo que estaba correcto, incorrecto, de lo que era accesible, etcétera, etcétera. Desde hace 6 años cambié de sector y ya soy sumiller. Estoy incorporada de lleno al mundo del vino y por la parte que me toca la gastronomía. Pero en los últimos años yo he visto a través de la página de Facebook de Martín, que se me ha hecho también muy viajero al Caribe, a zonas de Riviera Maya, a zonas de Punta Cana, hoteles que yo conocía muy bien, pero que él llegó posteriormente y puso el restaurante. Y dije, vaya, me perdí yo de conocer esto. Me estaba preguntando si Saxum se ha hecho igual de viajero y acompaña a Martín cada vez que él abre un restaurante fuera de España, como es, por ejemplo, el Caribe, Riviera Maya y todas estas zonas. A ver, buena pregunta, por supuesto. Date cuenta que Martín es nuestro consultor de espacios. Martín ha sido nuestra inspiración porque al final para tú poder colocar nuestros productos en un sector como el Horeca necesitas de ese conocimiento. Y nosotros no sabemos de todo. Entonces, Martín ha sido, digamos, quien nos ha inspirado en ese aspecto. Con él hasta el fin del mundo. Evidentemente que hasta el fin del mundo. Y además en eso lo tenemos fácil porque Saxum como tal pertenece a una empresa que este año ha cumplido 60 años, que es Jiménez Ganga, y estamos presentes en 70 países. Con lo cual, eso es relativamente fácil. Sí, por supuesto. Yo no sé si vosotros, como arquitectos, voy a lanzar una pregunta, a lo mejor me la puedes contestar tú, no sé. ¿Eres arquitecto? ¿No? Vaya, bueno, es igual, como especialistas en el sector, si estáis acostumbrados a este tipo de relaciones, de dejaros aconsejar por las personas, en este caso profesionales, cada uno de su sector. ¿Esto es lo normal? ¿No es lo normal? No lo sé. ¿No? Es una pregunta retórica. Por favor, dime. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Antonio Felipe y a mí me gustaría haceros una pregunta, o sea, 3 preguntas. ¿Vale? Una a nivel de Saxum, porque yo solo veo lo que reflejáis todo es muy a nivel costero. Es decir, no sé si os habéis planteado meteros en un turismo interior donde realmente, bueno, hay sitios. No, si te vas en verano, es que eso es mortal, el calor que te puede hacer en determinados sitios. Sí. Y entonces, yo lo que veo es que lo habéis enfocado mucho, o sea, muy como a playa. ¿Sabes? ¿Te contesto ya? Bueno, venga. Venga, sí. Venga, te contesto. No, lo que pasa es que aquí estás viendo proyectos muy grandes, pero pérgolas, hombre, en Madrid, por ejemplo, es el sitio que más se monta de España, solamente por el número de habitantes. Y tienes pérgolas en sitios de sierra, tienes pérgolas, porque es que la pérgola, la gracia es esa, es que lo puedes utilizar en cualquier momento del año. En la playa es una utilización, claro que sí. Pero, por ejemplo, ahí en Madrid, a nivel, ya no hablamos solamente a nivel Horeca, a nivel privado, levantar la vista. Montones de áticos, gente con terrazas que montan esto porque es igualmente aprovechable en cualquier sitio que te vayas de España. Lo que pasa que es cierto, ha dado la casualidad, pero es una casualidad, de verdad. O sea, tu pregunta está totalmente justificada, pero es una casualidad porque esos 3 proyectos de hoteles es que han sido en la playa y ha sido esa casualidad. Pero no, se montan en todas partes. Lo que pasa que a lo mejor tienes proyectos de hoteles, pues a lo mejor te han montado 2 pérgolas duples o te han montado 4 pérgolas. Estos impresionan más por la cantidad de pérgolas, no es por otra cosa. Pero sí, por supuesto, estamos en toda España y se montan pérgolas en toda España y sistemas de protección solar, por supuesto. Vale, gracias. Luego la segunda, a mí me gustaría preguntarle a Martín, es decir, cuando vosotros habláis de estrellas Michelin, todo ese tipo de cosas, sí me ha gustado un poco lo que has dicho en cuanto a bajar a la gente joven. ¿Qué pasa? Que la gente joven siempre os asocia como algo
que es imposible de llegar a vosotros. Es decir, es que cómo voy a gastar yo este dinero, cómo voy a hacer, cuando decías tú de la parte de economía. Y yo muchas veces os planteo el hacer un tipo a lo mejor de restaurantes más para joven, porque ese es el público real que quiere comer bien también, que les gusta, os lo aseguro. Que es una manera de educarlo para que después vayan al otro. Claro, porque si no al final, o sea, no lo voy a decir en plan mal, pero al final siempre terminamos con el fast food, la comida rápida y esto. Y entonces yo digo, con lo bueno que tenemos, Martín, ¿cómo no es posible a veces que no queramos o no sepamos o no te permitan los costes llegar a ese público de chavales, ¿no? Con todas las escuelas de hostelería y con todo lo que hay aquí metido en España. A ver, primero hay que decir que las escuelas de hostelería y las universidades son la mejor manera de empezar los primeros años. Luego, si quieres alcanzar la excelencia, tienes que disfrutar, trabajar y trabajar. Pero hemos hablado de sostenibilidad, hemos hablado de la gente joven. La gente joven, igual que pasa en el fútbol, igual que pasa en el tenis, tenemos que tener hambre por tener buena cantera. Si no hay cantera, difícilmente vamos a tener grandes equipos de fútbol. Y si no, serán modas de más economía o menos. Yo rebobinaría más y diría que lo primero que tiene que hacer este país es ser pionero en enseñar en la escuela la asignatura más importante que pueden tener, que es alimentación, nutrición, y hacerles a los niños y a las niñas pensar que el libro mejor escrito en la cocina española lo ha escrito la naturaleza, y que ahí es donde tenemos que empezar. Hablamos de sostenibilidad y los niños crecen, yo diría hasta peor que nosotros, que solamente diferenciábamos lo que nos gustaba de lo que no nos gustaba. Tenemos que hacer que los niños sean la primera generación que enseña a los padres de dieta, de alimentación, de nutrición y de sentido común, porque al final que nadie piense que hay ningún cocinero que no te admita que lo más inteligente que se ha escrito lo ha escrito la naturaleza. Hay que enseñarles a las amas de casa, a los amos de casa, a que estén pegados a nosotros, porque es que no vas a tener ningún cocinero español que no sea fresco, que no sea transparente, que no sea accesible. Y así como la tecnología ha cambiado la vida, pues también ha cambiado la cocina. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer trajes a la carta, pero si a alguno hay que darle importancia es al de la gente joven. ¿Por qué van a sitios que no debían de ir? Porque lo hemos hecho mal, no hemos hecho todo bien, y hay que ser humildes. Y primero que tiene que hacer la cocina es pedir perdón a la gente joven, porque tenemos que estar mucho más cerca, porque tenemos que ofrecerles que el presente y el futuro son ellos y nos corresponde ayudarles. Y tenemos que dejar de ser listos con acento en la X. Tenemos que ser mucho más espabilados, ser pioneros en las escuelas, ofrecer que este momento histórico que está viviendo la cocina española, los que disfruten sean la gente joven, que van a pasar por distintos escalones que tiene la gastronomía. ¿Y qué vas a querer más que a la gente joven de tu tierra? Si al final quieres hacer lo que hubieses querido que hubiesen hecho contigo. Yo cuando pedí en mi casa que quería ser aprendiz de cocina, fue una putada para mis padres, un disgusto de la ley. Luego han sido los que más me han ayudado, porque no pensaban que tenían un sobrino o un hijo tan loco, ¿me entiendes? Pero es así la vida. En el debe tenemos un montón de cosas. Seguramente teníamos que haber sido más testarudos para que los que manden se les caiga la cara de vergüenza de que todavía no somos pioneros en este país en hacer asignaturas para niños y para niñas, y que la gente joven, bien alimentada y bien nutrida, y sabiendo lo que es bueno de lo que es malo, diferenciando lo que es bueno de lo que es malo, es mucho más fresca, mucho más simpática, mucho más amable, y en su familia y en los amigos y en los trabajos y en todo serían de otra manera distinta. Pero yo lo único que puedo hacer es pedir perdón. Pero lo que sí te digo es que estoy súper abierto a ayudar a todo el mundo desinteresadamente para que lo que parece difícil sea fácil.
Os he dicho antes porque nuestra amiga ha sacado el tema de la miel, pero tú sabes qué bonito sería que esta gente joven, que serán gente joven, que están luchando por un producto que tenemos en este país súper bueno y que tengan lo mejor de Martín o del que más les guste a ellos, para que todo lo que yo sé hacer bien con la miel lo tengan, porque es que eso es bueno para todos. Si al final la suma de un montón de hambre y de proyectos y de ganas de transportar felicidad, la suma de mucha gente, hace que tengamos en España el turismo gastronómico que tenemos. Si no, no lo tendríamos. San Sebastián es infinitas veces más importante con muchas estrellas Michelin que cuando teníamos una o dos o tres o lo que sea. Y lo mismo, me da mucha alegría cuando me dicen que vas por el mundo y vas por el mundo porque hemos perdido el miedo a dar el primer paso y a salir para adelante, y lo que parecía que era para otros países, pues lo hemos hecho nosotros. Soy el cocinero del mundo de habla hispana que tiene más diamantes también en el Caribe, que como aquí solo se clasifica por estrellas Michelin, pero también en el Caribe. Y al final yo creo que lo que tenemos que hacer es todos nosotros, cada uno en lo suyo, tener hambre por hacer cosas que no soñamos hoy, y entre todos llenar nuestras vidas llenas de proyectos y no arrugarnos por nada del mundo. Yo hablando de solamente, hay un tema que a mí me parece también que igual no tiene que ver estrictamente con lo que estamos hablando, pero sí con esa generación de millennials de las que hablamos, ¿no? Que son los que más desperdician la comida, que tiene mucho que ver con lo que tú hablas de educación, y cuando les preguntan, lo que suelen decir es que no saben qué hacer con la comida, con las sobras, con esa cultura que hemos tenido en nuestro país, en nuestras abuelas, en las croquetas. Quiero decir que hay una parte, pero yo creo que vosotros también tendríais que estar también muy pendientes de que esa generación tiene unos usos y costumbres y que no debemos de centrarnos solos en que coman mal, ¿no? Sino que ellos supongo que también quieren comer correctamente. A veces el tiempo, la inmediatez. Ese sí que es mi terreno. No, yo os tengo que dejar bien claro que parece mentira que hablemos de que hay hambre en el mundo con la cantidad de cosas que se tiran, que serían increíbles, siguiéndonos los paso a pasos, los sabios consejos, todo con gramajes perfectos, y que estamos súper abiertos en ayudar. Que yo no sé a quién no le interesa que si lo haces desinteresadamente, ¿por qué no se hace? ¿Por qué el mejor momento de los médicos nutricionistas y de dieta del país y el mejor momento de salud que ha tenido la cocina, por qué no se juntan si lo decimos que lo hacemos desinteresadamente? ¿Por qué se desperdicia un montón de comida y a la vez la gente pasando hambre? Es que voy a ser duro, hay gente que no tiene vergüenza. Y si pasarían ellos un poquito del hambre que pasa una gente que igual que yo podían estar sin techo. ¿Sabes cuál es la cena que más me apetece hacer? La que suelo hacer el día de Nochebuena con el Padre Ángel a los de sin techo. ¿Y sabes por qué? Sencillamente porque cualquiera de nosotros podíamos estar sin techo. Ahí. Yo el primero, ¿eh? Y una última pregunta, la tercera. Vale, que es un poco por Inma. Yo lo que siempre me he preguntado es ¿por qué en este país, siendo la gastronomía, el turismo, la mayor fuente de ingresos, cómo es posible que a lo largo de tantos gobiernos que ha habido no se haya creado un ministerio solo de eso? Es decir, el problema es que siempre vamos a matacaballo con otros ministerios. Tú tienes Ministerio de Sanidad, de Industria, etcétera, pero no hay realmente un ministerio que se cree que diga, mira, vamos realmente a un poco lo que tú dices, a unir, pues oye, con nutrición, con alimentación, con lo que sea, y con otras, bueno, ciencias que puedes... No, aquí no existe un ministerio, es como un pegote ahí, turismo, lo tenemos ahí, nos da muy buenos beneficios, eso sí que es verdad, pero realmente no hay algo que realmente se luche por crear un poco eso. Entonces, tú como periodista, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que el turismo, a lo mejor hay que repetirlo constantemente, ¿no? El 11% del PIB, los ingresos que tiene, o sea, yo creo que las autoridades en general, los gobiernos, sí que le prestan atención. Probablemente
debería de haber solo un Ministerio de Turismo y ahora va acompañado de industria y pues sí, y al final la industria acaba tirando más y no le prestamos mucha atención. Yo he ido a muchas ruedas de prensa a comienzos de temporada, digamos, política con el presidente del gobierno, sí, el sector turístico. Yo creo que es como la gastronomía, como la educación, como el tema del desperdicio, como el medio ambiente. Son cosas que forman parte de nuestra vida, que son probablemente vitales en nuestra vida, a los que, pues no sé, por ejemplo, pues ¿por qué no poner una asignatura de gastronomía, como la educación cívica, como determinadas cosas? Sí, debería de darse más prioridad y efectivamente los gobiernos dicen que es una prioridad, pero muchas veces cuando, por ejemplo, ha ocurrido ahora lo de Thomas Cook, pues bájenme las tasas. No, la economía no lo permite. Ya, pero es que entonces no vienen en bajo coste los británicos, que son o la gente. Bueno, hay muchos elementos, ¿no?, que frenan, pero sí, debería haber probablemente mucha más atención a esto, que es, ya lo digo, ¿no?, el más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? La verdad es que es una reclamación desde el sector, yo que sé, desde tiempos inmemoriales, y muchas veces se ha tenido ahí como en el horizonte de que se va a crear o se va a separar, y nunca se ha hecho. No sabemos exactamente por qué, pero bueno, esa es la realidad. Y bueno, y la realidad es que son las 2 del mediodía, que estamos aquí de conversación tan a gustito, pero que hay que terminar. Para nosotros, hablo por parte de Saxum, por mi parte, por los compañeros que tengo aquí en la mesa, ha sido un placer poder hablar de esta manera tan distendida y tocar temas tan técnicos también con todos vosotros. Ha sido un placer escuchar vuestras aportaciones, que es de lo más importante, porque si no, esto no tendría sentido. Cómo no contar con Martín. Martín, la verdad es que si algo le precede, si algo te precede, es ese espíritu colaborador, como estás diciendo, que es un gustazo y que ojalá hubiesen más ejemplos de tender, de compartir, de trasladar, ¿verdad?, de compartir tu sabiduría y tu experiencia. Para nosotros es un enorme placer. Muchísimas gracias. Os invito a que sigáis lasombradeberasategui.com, esa serie, para saber un poquito más de él, y por supuesto que paséis por la nueva web de Saxum para ver todo eso que a vosotros os va a servir tanto y de lo que hemos estado hablando aquí, con muchas más características técnicas. Así que muchas gracias.